Molt bé, Julio. Anem a l'any 86. Sí, sí, sí. Per on comencem? Anècdota de Champions. Anécdota de Champions, sí. No de otras cosas. De las anécdotas que tenemos de Champions buenas, yo me acuerdo de que acabamos el día del Göteborg con el último penalti que marca Víctor y que pasamos esa eliminatoria. Bueno, perdón, con el gol de la Juve pasamos la eliminatoria, vamos a jugar allí, marca Archibald y Agnelli, presidente de la Fiat y presidente de la Juve, quiere reunirse conmigo. Y entonces... ¿Te quiere fichar? Me quiere fichar. On va ser aquesta reunió? Te lo voy a contar y os va a sorprender. Me reúno en el barco, en el América, el barco de Ramón Mendoza. Esto sí que es bueno. Silver Fox. El Ramón Mendoza en la isla de Capri, en Italia. Estaba además con una señora española, que no puedo decir su nombre. És coneguda? Sí. Y vive. Y entonces me reúno allí y nos reunimos todos y entonces Agnelli me dice que quiere que me vaya para allá y tal. Y en la isla de Capri al lado está Ischia, la isla de Ischia, y hay una concentración de jugadores y tal. Está Michael Laudrup, está Michel Platini, y yo hago mucha amistad con Michel Platini, con Michael Laudrup. Con Michel, al final hago muchísima amistad y acabamos haciendo 2 o 3 años vacaciones las familias juntos, su familia era mía. Pero con Michael también hago mucha amistad. Y yo tengo un gran amigo italiano, Tony D'Amicelli, un periodista italiano, con el que es muy amigo de tanto de Michael como de tal. Y me voy a Italia, a Milán, a ver a Michael, y me reúno con él, justo cuando llega Cruyff aquí. Y me dice que no está muy contento allí. Y tenemos una reunión en Italia y yo me reúno con Cruyff y le digo precisamente a Johan que en este momento Michael está muy descontento allí, que justo a la llegada. Y es Johan Cruyff quien ficha a Michael para el Barça. Después me de diaste, Julio, no, yo no me di. un poquitito. Es decir, al final, yo no me voy con Agnelli y al final es Michael el que se viene aquí, ¿no? El barco de Mendoza. Nunca se olvidará que luego la primera, Johan me ponía siempre de habitación con él porque yo hablaba italiano. De esas cosas que pasan en la vida, que hablo italiano porque tengo una chica italiana de estas y tal, bueno, de estas cosas que me pasaban a mí. Y nunca se me olvidará, porque Michael tenía mucho miedo, íbamos a Holanda con Johan, y Michael tenía mucho miedo a los bichos. Y yo cuando le veo al italiano, le llama a Laudrup, perdón, que tiene, digo, vi una araña y dije, vi una rana, tenía mucho miedo, vi una araña, tenía mucho miedo, y dije, a este le voy a dar pa'l pelo. El primer día que llegó a la cama, tenía en la cama serpientes, arañas, ranas, y tenía de todo.